maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sobre todo los dos más recientes, Las Damas del Poder, ojo, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, del señor que vamos a hablar a continuación, porque en los últimos días se está analizando información que presentan los fiscales de que García Luna estaría pagando millones de dólares a sus compañeros de celda para que mintieran y hablaran de un complot en su contra. O sea, si hay dinero, se los estará mandando los millones de dólares en sobornos a estos compañeros de celda, su esposa. ¿Desde dónde, pues? La pregunta. Para hablar de estas y otras cosas, saludo a quien orgullosamente forma parte de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, nada más para empezar, nada más recordarle a la gente, ahora que se queja Ricardo Benjamín Salinas Pliego, la política de beneficiar a través de concesiones fiscales y otras cosísimas a los empresarios empezó con José López Portillo. Les empezaron a dar todo a manos llenas, ¿sí? No quiere decir que antes no se los daba, pero a partir del sexenio de José López Portillo abrieron la puerta para darles exenciones fiscales, perdones fiscales, créditos fiscales, todo, elusión fiscal, todo les abrieron la puerta para no pagar impuestos nunca. Y ya en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, les perdonaban, perdonaban a través de cuestiones fiscales, solo a través de cuestiones fiscales, Vicente, con datos de la Secretaría de Hacienda que se pueden corroborar, porque además los corroboré, como un año los estuve estudiando. 600 mil millones de pesos al año a los grandes empresarios, estos como a los magnates, como estos como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente, ¿cómo no van a llorar? ¿Cómo no se van a enojar? ¿Cómo no van a denostar? 600 mil millones de pesos por año, que equivalían más o menos a un presupuesto anual del gobierno federal. Así que están hablando con dolor, están supurando por la herida, y sí, claro que quieren que llegue Xochitl Gálvez Ruiz. ¿Por qué? Pues porque la van a poder manejar y van a poder hacer lo que quiera. Ya ella dijo que les va a regresar la industria eléctrica, les va a entregar el litio, les va a entregar todo. Sí, esa es la política que se seguía, Vicente, desde José López Portillo, pero en los 3 últimos sexenios, Fox, Calderón y Peña, eso fue una locura, Vicente, porque 600 mil, aparte de todo lo que recibían, te digo, solo, así que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Yo recuerdo que hice un análisis con doctores en economía de Chapingo, revisando los documentos de Hacienda. Nosotros pagábamos 32% de impuestos en general, y ellos pagaban 1.7%, Vicente, y no creaban tantos empleos, porque los empleos los crean las medianas y las pequeñas empresas. Así que pagaban 1.7%, que además los podían descontar a través de sus de trabajos de beneficencia, fundaciones, es decir, no pagaban impuestos, Vicente, y además el gobierno terminaba entregándoles dinero. Por eso están enojados, y ahora que estamos en proceso electoral, imagínate, quieren recuperar estos 600 mil más todos los otros beneficios que tenían. Así que no está de acuerdo Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pues no va a estar nunca de acuerdo, Vicente. Nunca. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar, ahora tienen que pagar, ¿sí? Entonces, pues es parte de la campaña, ya se montó a la campaña política. Nosotros lo habíamos dicho aquí, que en cuanto entráramos a las campañas, empresarios como iban a hablar, Vicente, y van a hablar y van a hacer campaña por Xochitl Gálvez. ¿Cuándo van a influir? Bueno, mira, el problema con TV Azteca tiene un problema grandísimo en todos sus canales, en ADN, en Canal 7, en el 13, en todos tienen un problema grave: credibilidad. Pueden tener muchos noticieros, pueden tener muchas cosas, pero credibilidad, imagínate a la torre qué credibilidad va a tener Salinas Pliego, qué credibilidad va a tener. Puede tener mucho dinero, pero yo insisto, porque además lo dicen los magnates del dinero, va a seguir siendo el abonero, el vendedor de licuadoras que es, Vicente, y se va a quejar como el vendedor de licuadoras que es.
Con mucho respeto para los vendedores de licuadoras a ras de tierra, mi querido Paco. Oye, Paco, si alguien sabe del caso Genaro García Luna, eres tú. Y has dado seguimiento puntual a estos señalamientos de los fiscales que le contestaron a la defensa encabezada por César de Castro, la defensa de Genaro García Luna, que quiere un nuevo juicio, que quiere que desestimen el veredicto del jurado. Así le han pedido al juez Brian Cogan por una campaña, un complot en contra de Genaro García Luna. Responden los fiscales con señalamientos gravísimos y que podrían poner a Genaro García Luna en camino a la cadena perpetua. Estaría sobornando a compañeros de cárcel para que mintieran y formaran esta narrativa, le entraran a esta narrativa de un complot en su contra. Se habla de, si recuerdo bien, por lo menos $2 millones. ¿Cómo ves la cosa, mi querido Paco? Vicente, mira, lo bueno es que aquí queda constancia. La semana pasada dijimos, el jueves, el viernes, a partir de hoy empieza a definirse el destino de Genaro García Luna. O nuevo juicio, o que ellos acusaban, justamente tú tienes razón, que había un complot en su contra a través de personajes como el secretario de Finanzas o exsecretario de Finanzas de Coahuila, o en su momento secretario de Finanzas de Humberto Moreira y otros personajes que habían participado en una conspiración contra García Luna, pero el contraataque del viernes en la noche ya no lo dimos porque terminó tarde la audiencia. El contraataque de los fiscales de Nueva York para mí es brutal, ¿eh? Es brutal, es clarísimo, lo dicen. Ha tratado de fabricar declaraciones que le beneficiarán. ¿A través de qué? De sobornos, de corrupción. La investigación del gobierno tiene, o por lo menos muestra, que hay evidencia suficiente, convincente, de una conspiración de parte de García Luna para producir y fabricar declaraciones, Vicente. Y lo peor, o para García Luna, están pidiendo que el juez tome algunas decisiones a partir del 20 de este mes. A partir del 20 de este mes. Así que yo digo que está en serios problemas. Las acusaciones nuevas de la fiscalía son brutales, Vicente, son brutales. Así que el nuevo juicio, pues ya veremos, la fiscalía está diciendo el 20 de marzo, por la gravedad, por todo lo que se le imputa, que se sumarían a todos los cargos por los que fue declarado culpable: conspiración para la distribución de cocaína, posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada, declaraciones falsas. Vicente, que eso ya lo sumamos la semana pasada, hacían por lo menos 50 años de cárcel. Ahora, una conspiración de Genaro García Luna desde la cárcel, eso es brutal, Vicente. Y yo lo que entiendo por lo que hay es que los fiscales tienen evidencia suficiente de que Genaro entregó sobornos a presos para fabricar evidencia, para que se comunicaran los reos entre sí, comprando, regalando teléfonos o metiéndolos de contrabando a la prisión. Así que la solicitud de nuevo juicio puede verse interrumpida, Vicente, por eso. Y luego hay otra cosa grave que tú lo acabas de decir y que la gente no se había percatado. ¿De dónde salieron esos $2 millones? ¿De dónde? ¿Quién los está entregando? Solo hay una persona dos personas cercanas a él. Una de ellas es César de Castro, el abogado de la defensa, que no creo que él sea, es el abogado, pudiera ser, pero está Linda Cristina Pereira Gálvez, o los hijos de Genaro García Luna, Vicente. Los hijos de Genaro García Luna. Así que ahí está, Paco. Carlos. Sí, Vicente. Y aparte se habla de que el dinero lo pagaría un subsecretario. ¿A quién se referirán? Porque estoy viendo los reportes, entre otros tuyos, de Jesús García, corresponsal de La Opinión en Los Ángeles, los documentos, y hablan de un subsecretario. ¿Quién es el tal subsecretario que iría a pagar
los 2 millones de dólares en sobornos. Qué fuerte, ¿no? Vicente, eso te digo, para mí este es un contraataque que tengo la impresión de que la defensa, César de Castro, la defensa de García Luna, no esperaba. Estaban confiados, estaban exigiendo por la anulación, y esto es brutal. Es decir, ya hay evidencia, un subsecretario, ¿quién es? Tienes tu razón, esa es una incógnita, te digo, pero la otra, ¿quién puede entregar dinero? Lo dijimos aquí cuando debimos decirlo, Linda Cristina Pereira Gálvez es la mujer que maneja los dineros, producto de los sobornos, del tráfico, de la corrupción y del narcotráfico que recibió el clan García Luna, Felipe Calderón, que no hay que dejarlo de lado. Ese dinero que sale de algún lado y al que tiene acceso, pon que lo entregara algún subsecretario, a ese dinero tiene acceso solamente Linda Cristina Pereira Gálvez. Ella sabe a dónde está. Y el otro que puede saber es el hijo, Genaro García Pereira, es el único que puede tener. La hija Luna no creo que lo tenga, pero al hijo, recuerda, si nosotros lo dijimos, Genaro lo estaba preparando para hacer su trabajo, para ser un espía, lo involucró en el crimen organizado. Yo siempre me he negado a hablar de él porque en su momento era menor de edad, pero ahora están hablando de manejo de cantidad, 2 millones de dólares, no lo sacas tan rápido del banco, nada, lo tienes que triangular a través de muchos lados, Vicente, por más que haya un subsecretario, y la única o en efectivo, en cash. O en efectivo, claro, en cash, es eso. Y la única que tiene presencia real en Nueva York es Linda Cristina Pereira Gálvez, acompañada por Luna, la hija, y por Genaro, el primogénito. Así que este contraataque de los fiscales, Vicente, para mí sí es un contraataque brutal. Le están tendiendo un entramado con evidencias y con nuevas acusaciones, ya no solo de narcotráfico, de corrupción carcelaria, de sobornos carcelarios. Y eso lo puede llevar, ya lo decías tú al principio, a la cadena perpetua, yo imagino que después de esto es lo que van a pedir los fiscales. Así que le están pidiendo a la Corte una respuesta para el 20 de marzo, Vicente. Sí, nosotros lo dijimos, a partir de hoy se empieza a conocer el destino de Genaro García Luna, no nos equivocamos, Vicente. Fíjate qué interesante lo que también publica, y lo retomamos porque lo admiramos y lo seguimos. Jesús García, fíjate lo que publica en el periódico La Opinión. ¿Es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO? Dada la evidencia judicial y periodística, es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Eso es lo que propone en lo que escribe Jesús García. Dice que todo es posible. Es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO. Todo es posible. Depende de las agendas políticas también. Pero dada la evidencia judicial y periodística, es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Déjame leer un poco de esto que publica en La Opinión y ya me das tus comentarios. 2 reportes sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alegan que sus campañas presidenciales de 2006 y 2012 fueron investigadas por la DEA ante posibles nexos con el narcotráfico, pero ninguna fue concluyente. Esos son hechos irrefutables, pero abrieron un intenso debate en México y desataron una campaña contra el mandatario, también conocido como AMLO, quien en un acto de comprensible molestia reveló el teléfono de una periodista del New York Times, un acto innecesario dada la peligrosa situación que viven los periodistas en México, escribe Jesús García. Quien escribe obtuvo información del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca sobre investigaciones acerca de AMLO, donde hubo una marcada insistencia. Estados Unidos no investiga al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De los reportes publicados por ProPublica, Deutsche Welle, Inside Crime y The New York Times, el primero es el más serio, mejor investigado y editado. El autor Tim Golden y sus editores reconocen que hubo una indagatoria de la DEA, pero que no fue sustancial contra AMLO. En el argot judicial se diría que no hay evidencia más allá de la duda razonable que determine que López Obrador tiene nexos con el narcotráfico. Y luego se cuestiona, se pregunta, ¿es posible que Estados Unidos abra una investigación en el futuro sobre AMLO? Todo es posible, depende de las agendas políticas también, pero responder esa pregunta es entrar en la especulación, aunque si queremos ir a ese terreno, dada la evidencia judicial y periodística,
Es más viable que el expresidente Felipe Calderón sea investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, espera sentencia por narcotráfico y las recientes evidencias de fiscales revelan un comportamiento criminal que resulta imposible que su exjefe Calderón desconociera, sobre todo considerando el crecimiento del crimen organizado durante su sexenio. A eso abona la conveniente coincidencia de que Calderón decidiera residir en España cuando comenzó el juicio a García Luna. Hay quienes señalan que el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es claro ejemplo de que AMLO pudiera ser investigado o ya lo esté siendo a pesar de la negativa de Estados Unidos al respecto, pero dejan fuera elementos esenciales. Uno de sus principales socios, Giovanni Fuentes Ramírez, fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, igual que su hermano Antonio Tony Hernández. El juicio que el expresidente hondureño enfrenta es incluso una especie de réplica de los hechos expuestos contra su hermano. Volviendo a Calderón, dada la evidencia en la Corte de Nueva York contra su exsecretario de Seguridad Pública, es más creíble que Estados Unidos lo investigue a él y pretenda juzgarlo a que haya un acto similar contra Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas lo que publica Jesús García. Muy interesante la pregunta por el contexto, Genaro García Luna, mi querido Paco. Vicente, mira, sí, no solo es interesante, sino que hace unas semanas, cuando salió todo este escándalo, brotó todo escándalo de la filtración de informes de la DEA, nosotros lo dijimos, todo eso debe llevar a Calderón porque solo había muy pocas personas que conocían esa investigación de la DEA, además de la DEA, que se cerró. Arturo Sarucán, que es el principal cabildero de Felipe Calderón Hinojosa, y Felipe Calderón Hinojosa, sí que esa filtración de informes que termina con las notas de Anabel Hernández, de Tim Golden y la de Inside Crime, puede ser un boomerang que se le revierta a Felipe Calderón, ¿eh? Tiene razón Jesús García cuando dice, si analizamos todo el contexto, más fácil que investiguen y con esta nueva información que hay, lo que me da la impresión es que sí, tiene razón Jesús García, todo esto puede llevar más a Felipe Calderón, a tenderle una pequeña celada, una trampa para Felipe Calderón, y está metido ahí, y tiene razón Jesús, y lo dijimos también en su momento, ¿por qué vive en España? ¿Por qué no viene a México Felipe Calderón? Pues porque tiene las manos metidas en todo eso, en todo ese asunto del narcotráfico, Vicente. Así que es peligrosísimo aquella filtración, no peligrosísima para López Obrador, que puede ser en el futuro, sí, pero es algo que ya se murió, pero es una acusación que puede ser un boomerang para tenderle una celada a Felipe Calderón Hinojosa y bueno, pues, a Genaro García Luna, pues ya lo tienen ahí y los fiscales están pidiendo al juez que tome algunas decisiones a partir del 20 de marzo, es decir, ya. Así que yo estoy convencido que sí, es más fácil que lleguen a Felipe Calderón Hinojosa que a Andrés Manuel López Obrador. Paco, y por no dejar, antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, ¿qué piensas del pacto de sangre? Esto de cortarte. Yo pensé que se estaba revisando los niveles de glucosa Xóchitl Gálvez. A lo mejor somos muy mal pensados algunos, pero resulta que después de la firma, el sello de la sangre, me pareció muy el crimen organizado, muy oscura esta decisión. No sé a qué asesor se le ocurrió que era buena idea de que con sangre manchara el documento que estaba firmando Xóchitl Gálvez. ¿Qué te parece, Paco? Tú tienes 47 años en el periodismo. Dime qué piensas. ¿Has visto una y otra cosa en campaña presidencial? ¿Has visto una y otra cosa en la política? ¿Qué piensas, maestro, de esta? Yo pensé que lo de salir con la botarga en el Senado había sido su payasada más importante, pero esto, ¿qué sigue? Sacarse los mocos, perdón por lo que voy a decir, pues sacarse un moco y ponerlo. ¿Qué? Dios, perdón, Paco, pero dame tu opinión, por favor. Vicente, mira, esto es parece cosa de risa, pero no, la verdad, yo te lo voy a confesar, en los 90, yo vivía en San Antonio, Texas, era corresponsal en esa época, ya para Notimex, no para otra agencia, que fui mucho tiempo corresponsal internacional, no, era corresponsal de Notimex y me tocó cubrir en parte la pre-campaña presidencial
de David Duke o David Duke, que era el Great Wizard del Ku Klux Klan. Y yo le pedí una entrevista, tomando en cuenta todo lo que era, y David Duke me dijo, pues si me sigues a la campaña, te doy a la entrevista, y terminamos finalmente después de algunos meses en su casa en Nueva Orleans, porque además me pasó a su casa para platicar lo que él haría sobre México. Pero una cosa que me llamó la atención en esa pre-campaña de David Duke, pre-campaña presidencial, es que los mítines los hacían por las noches con veladoras. Ellos con capuchas acá no se usaron, pero es muy similar. El simbolismo es importante. Y yo les preguntaba a gente del clan, fíjate, porque además yo estaba confiado que no me iban a hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía la invitación de David Duke. Sí, por ahí debo encontrar, debe estar la entrevista larguísima que le hice a David Duke. Entonces yo tenía la impresión de que no me iban a hacer nada, pero cuando íbamos a algunos mítines en la noche, por ejemplo, Dallas, yo recuerdo mucho uno, terminando los mítines a las 11, 12 de la noche, me decían, aquí te vas a quedar en este hotel y no vas a salir hasta mañana a las 10, 11 de la mañana. Ellos cuidaban a la hora que iba a salir, y yo les preguntaba por qué en las noches, y me decían, porque por esto sembramos miedo, sembramos un poco de terror. Entonces yo, en cuanto vi lo del corte de Xochitl Gálvez Ruiz, y su firma, su pacto de sangre, yo me remito al oscurantismo del Ku Klux Klan. Eso me remitió. Y luego, pues recuerda, el satanismo y la brujería no es algo nuevo en México, y menos de políticos de este país. La brujería, el satanismo es un negocio ilegal que se mantiene en auge. Y mira, a propósito que hablábamos de García Luna era un iniciado en el culto al Señor, no a la Santa Muerte, sino al Señor de la Santa Muerte. Marta Sagún era una iniciada también, el culto a la chamanería, la hechicería, la brujería. Es decir, lo que hace Xochitl Gálvez Ruiz es pedir protección. ¿A quién? Pues es producto del satanismo. Mira, yo te digo, de pronto me reí, pero cuando empecé a recordar todos los detalles, y yo recordé aquella campaña que cubrí de David Duke, y me asusta por todo lo que representa. Y luego ves a los políticos que hemos tenido en Los Pinos. Marta Sagún, ahí adentro de Los Pinos, hacían las ceremonias de hechicería, de magia negra, las ceremonias, traían a brujos de Catemaco. Elba Ester Gordillo Morales, ¿recuerdas? La maestra, la lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, iba a África a hacerse rituales de brujería. ¿Para qué? Para protección. Genaro García Luna la usaba como su iniciación a los ritos del Señor de la Santa Muerte, del Ángel de la Santa Muerte. Lo usaba ¿para qué? Para protegerse y para que le diera más poder. Así que frente a millones de personas, aunque hay que decirlo, ahí mismo en los mítines de Xochitl Gálvez no ha habido tanta gente, pero como se replica tanto, está haciendo brujería frente a nosotros. La verdad es, yo te decía, es un tema en auge, no es algo que sea desconocido para los políticos mexicanos. Están amarrando, están limpiando muertos, está limpiando su suerte, está tratando de protegerse. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a tomar decisiones mañana Xochitl Gálvez Ruiz? ¿Recurriendo a la ouija? ¿Recurriendo a chamanes, a brujos? ¿O va a ser pactos satánicos? Aquí hemos tenido narcosatánicos cualquier cantidad de veces, Vicente. Sara Aldrete es la más conocida en este momento, que está purgando todavía una condena de cárcel de perpetua. Así que los mexicanos, muchos, y sobre todo en el nivel que se mueve Xochitl, confían más en el satanismo, en la magia negra, que en su estudio y en la ciencia. Mira, muchos creen, ¿recuerdas Carmen Romano Nolk o Carmen Romano de López Portillo? No solo hacían ceremonias adentro de Los Pinos con brujos traídos de Catemaco, confiaba en los psíquicos,
Uri Geller ahí está, el mayor de ellos. Así que esto que hizo Xochitl, te digo, a mí me remitió inmediato a la campaña que cubrí parte de la campaña presidencial de David Duke allá en Texas, y yo decía, eso es brutal, es un mensaje que debemos entender, que si por algún accidente electoral ella llegara a ganar, desde Palacio Nacional van a despachar brujos, satánicos, narcosatánicos, esos son los, o el demonio va, como quieran ponerlo, yo no creo en esas cosas, pero este es algo en auge, Vicente, que ha estado permanentemente en Los Pinos. Ahora es un museo, ciertamente, pero en la presidencia ha tocado eso, y así nos fue con la bruja de Marta Sagún. ¿Cómo nos fue? Fueron pillos, amparados en qué, en el satanismo, en la brujería, en la hechicería. Con López Portillo, ¿cómo nos fue? Tomaban decisiones cuando consultaban a los brujos, Vicente. Así tomaban en el gobierno de José López Portillo las decisiones después de las ceremonias que hacían ahí adentro, y que encabezaban a Carmen Romano Nolk y Margarita López Portillo, la hermana, y hasta la mamá de López Portillo. Así que eso es un asunto presente, ese es un negocio que está, o una creencia que es tan válida o que está en auge como otras cosas, Vicente, en la lucha por el poder en este país. Yo te decía, Genaro García Luna, lo sé, porque adentro de su oficina tenía un altar al ángel de la Santa Muerte, y en él se amparaba y con él tomaba decisiones, y así hacían a Marta Sagún Jiménez, el Bester Gordillo Morales. Así que la magia, el chamanismo, el satanismo, la brujería está presente, y ahora Xochitl Gálvez lo está haciendo frente a nosotros, Vicente, con notario público. Totalmente. Frente a miles de personas, va a tratar ¿con quién? Con Satanás, con el diablo, para las personas que creen. Pero te digo, parece cosa del pasado, ¿no? Pero lo que, si atendemos a los asuntos políticos, los políticos mexicanos, muchos, están relacionados con eso. Yo te decía, no políticos de bajo nivel, presidentes de la República, primeras damas, y tan cerca que están vivas todavía. Marta Sagún por ahí anda con todo lo que se robó, Vicente Fox, el Bester Gordillo Morales, que salió de la cárcel para casarse con un jovencito, Carmen Romano ya se murió, pero ese es el mundo, o una parte del mundo de los políticos mexicanos, hacer rendir su negocio o hacer rendir sus búsquedas políticas a través del satanismo, a través del chamanismo. Vicente, te digo, ¿qué va a hacer mañana en su campaña? Va a tomar decisiones como va a consultar a chamanes, va a consultar a la Ouija. Eso es a quien venera Xochitl Gálvez Ruiz. Ella decía que era muy católica. Lo que vemos, este simbolismo es muy diferente, es un conglomerado de situaciones viejas con nuevas. Así que eso es lo que me representó, Vicente. La verdad es que yo cuando lo vi, te digo, de pronto me dio risa, pero empecé a ver lo que yo hacía, y cuando yo le preguntaba a la gente del Ku Klux Klan, ¿por qué en la noche? Me decían, porque así metemos miedo. Y lo que hizo allá en Guanajuato, en Salvatierra, es eso, tratar de meter miedo. Y lo que hizo frente a nosotros, que lo vemos aquí por internet, pues está recurriendo al satanismo, Vicente. Los pactos de sangre no se hacen con nadie más, sino con las fuerzas oscuras. ¿Para qué? Para que le ayuden a llegar a la presidencia de la República. Va a llegar, yo digo que por lo menos lo que hay hasta el momento, no, pero nunca. Pero lo que está haciendo es parte o de la desesperación, o de que siempre ha estado metida en las ciencias ocultas y en el chamanismo, en la brujería y en esas cosas. Vicente, ¿que a dónde lo aprendió? Con Marta Sagún. Ellos la reclutaron. Así que no hay ninguna casualidad, Vicente. No hay casualidades, y sí es algo muy peligroso. Pues mi querido Paco, ahí quedan tus declaraciones que seguramente llevarán a la candidata a señalarnos por atacarla. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Paco, yo sigo invitando a la audiencia de Sin Censura a que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder, precisamente hablando
de Marta Sagún, de Margarita Zavala, de La Gaviota, Las Damas del Poder, el más reciente libro de el querido Paco Cruz, y por el momento que estamos viviendo también García Luna, El Señor de la Muerte. Ojo, García Luna, El Señor de la Muerte, este libro de referencia en estos momentos en que el juez Brian Cogan ha aceptado la petición de la defensa de Genaro García Luna de responder máximo el 20 de marzo sobre la nueva evidencia de fiscales contra su cliente. Sería la última oportunidad antes de que el juez tome la decisión sobre la moción de apelación de juicio. Así que el juez Brian Cogan acepta la petición de la defensa de Genaro García Luna de responder máximo el 20 de marzo sobre la nueva evidencia de los fiscales contra su cliente. Por eso y más es que le recomendamos García Luna, El Señor de la Muerte, del querido Paco Cruz, y que se siga viendo ese apoyo también en redes sociales, Paco. Vicente, sí, mira, pero en los dos libros hablamos de esos casos de brujería, chamanería, satanismo en la clase política mexicana de alto nivel, presidentes de la República, primeras damas. Y mira, antes de irme nada más, Vicente, a la Corte Suprema de Estados Unidos avaló que Donald Trump aparezca en las boletas presidenciales, es decir, tiene camino libre de aquí a mañana, que es el supermartes. La Suprema Corte mantiene a Trump en boleta de Colorado. Así que nada más para eso, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana temprano, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Claro que sí, maestro. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.